Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y seguimos con estos vídeos sobre curiosidades y es el turno ahora de Alien Covenant, secuela de Prometheus y precuela de Alien, aunque se supone que falta entre medias también algo más. Perdón, sí, lo he dicho bien. Nada, vamos con las curiosidades que existen sobre esta película, o por lo menos las que yo he encontrado, pero antes vamos con los saludos en el vídeo de hoy. Y ahora sí, sin más, vamos con esas curiosidades que podemos encontrar en Alien Covenant. Y al igual que con Prometheus, también me gustaría saber si esta película os gustó o para vosotros el origen de los aliens destroza a la mitología de ellos como me pareció a mí. ¡Comenzamos! El 27 de noviembre del 2015, el director Ridley Scott anunció que esta película sería la segunda, después de Prometheus, en una nueva trilogía de Alien, que conducirá directamente al Alien original. Más tarde, sugirió que incluso podría haber una cuarta película precuela. Sin embargo, el futuro de la saga se volvió muy incierto después de la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, en diciembre del 2017. La próxima película, titulada provisionalmente Alien Awakening, estaba en marcha, pero finalmente el proyecto se ha archivado indefinidamente. El bajo rendimiento comercial de Alien Covenant, así como su tibia recepción por parte de críticos y fanáticos, fueron las razones por las que esto ocurrió. Sin embargo, Disney no hizo declaraciones oficiales. Aún así, a principios del 2019, parece ser que se estaba escribiendo de nuevo el guión para Alien Awakening. A diferencia de David, Walter habla con acento estadounidense. Si bien esto se hizo sin dudarlo en la película para ayudar a distinguir a los dos personajes a la audiencia, el universo posiblemente se podría explicar por los dos orígenes sintéticos que son diferentes. Es decir, David era un modelo único creado personalmente por Peter Weyland, y Weyland era británico, porque se creó como si fuera un hijo, y su sucesor. Pero Walter no, Walter es simplemente un modelo comercial de producción masiva, y es por eso que su acento es estadounidense. Alien Covenant comienza el 5 de diciembre del 2104 y termina unas semanas más tarde en 2105. Esto es 17 años antes de Alien, que tiene lugar en 2122. El jardín de David es una recreación exacta de la pintura de Arnold Böcklin, La isla de los muertos, de la que además H.R. Giger también pintó una versión en su estilo biomecánico. Esta película contiene una escena en la que se ve un pájaro de juguete bebiendo agua, llamado acertadamente pájaro bebedor. En la escena inicial de Alien se muestra a este pájaro de juguete a bordo del puente del Nostromo, y además también se ve en Alien 3. La fisiología y la estructura corporal del neomorfo se inspiraron en la autonomía corporal del mundo real del Goblin Shark. Sus dientes pueden adelantarse cuando atacan a la presa para hacer más daño al señalar directamente hacia afuera, lo que permite un mejor agarre. La boca de la criatura, cuando está cerrada, parece similar a un esfínter anal. La música de la partitura de Jerry Goldsmith para Alien se utilizó en el primer acto de esta película. El material extendido del lanzamiento en Blu-ray contiene escenas de David en su laboratorio, conocido como Advent, mezclando varias partes de neomorfos y posiblemente huevos mutados de Shaw, usando una sustancia viscosa negra como catalizador para crear sus huevos xenomorfos. Por primera vez desde Alien 3,
se muestra el punto de vista del alien. Sin embargo, en esta película vemos solo el espectro visual de ese alien. El diseño de los xenomorfos se basó en el de un ecorche, una escultura de una figura humana a la que se le quitó la piel para mostrar la musculatura, mientras que sus movimientos se basaron en los de una mantis religiosa y un babuino. Esta fue la primera película de Alien que se estrenó después de la muerte de H.R. Giger, el diseñador del xenomorfo original. Al envejecer, el neomorfo se parece mucho a un chestbuster, tiene extremidades y se mueve en cuadrúpedo, se vuelve mucho más humanoide y bípedo al madurar. Una escena sobre la tripulación del Covenant fue lanzada como un episodio web prólogo titulado La Última Cena. Aunque no se incluyó en el montaje de cines, las imágenes de la escena se presentan de manera destacada en el tráiler. La variante xenomorfo del Planeta 4 parece tener un ciclo de vida acelerado similar a los de Alien vs Predator en 2004. También parece que la etapa del facehugger es capaz de implantar un anfitrión en cuestión de segundos después de la unión. Ambas cosas han provocado críticas entre los aficionados. En los borradores anteriores del guión tenían la transmisión entrante como una oración, pero los realizadores sintieron que era demasiado cursi, así que lo cambiaron por una canción de John Denver. Scott dijo: "El subtexto de toda esta historia es la evolución de una IA que eventualmente demostrará su superioridad sobre el intelecto humano". Dice y agrega que lo que sigue es que la IA crea una vida, momento en el que estamos realmente en problemas. Según Ridley Scott, la fotografía principal de esta película se realizó en solo 74 días por 111 millones. Se terminó dentro del presupuesto y a tiempo. En la novela precuela de Alan Dean Foster, Lope menciona que las personas que está reclutando para la expedición a la colonia no estaban destinadas explícitamente a ser intelectualmente sobrecalificadas o excelentes luchadores tácticos, por temor a que pudieran desafiar su posición prometida como jefe planetario de seguridad en la colonia. Por lo tanto, gran parte de la incompetencia y la idiotez mostradas son el resultado directo de que Lope reclutó a personas que no eran particularmente brillantes o que no podían pensar por sí mismos. Scott usó modelos prácticos de las criaturas en el set siempre que fue posible para darles a los actores algo real contra lo que actuar en lugar de simplemente decirles "el monstruo está frente a ti". Ridley Scott originalmente consideró que la nave abandonada de Alien había sido un tipo de bombardero. Prometheus luego sugirió que ese había sido el propósito con las naves de los ingenieros. Covenant ahora ha presentado completamente esta nave, llevando a cabo esa misma función de David en el propio mundo natal de los ingenieros. David lleva el nombre de la escultura del mismo nombre de Miguel Ángel. También tiene el cadáver desollado de un ingeniero en su laboratorio, que está posando de la misma manera que esa estatua. Se filmaron un par de secuencias de flashback que le dieron a Branson más tiempo en pantalla al desarrollar la relación entre él y Daniels, pero finalmente fueron eliminadas de la película final. Algunas de las escenas fueron filmadas en Sydney, Australia, en Fox Studios. Ridley Scott le dio a Michael Fassbender tiempo libre para asistir al estreno de X-Men Apocalypse, que se llevó a cabo en la misma área. Varias pistas musicales y efectos de sonido a lo largo de la película son idénticos a la música y el sonido de Alien. Cuando Tennessee toma el control del módulo de aterrizaje, dice por las comunicaciones "un paseo por el parque", como dijo Parker después de dejar el módulo de aterrizaje Nostromo durante la tormenta en Alien la original. Como Ash en Alien, David llama a las criaturas el organismo perfecto. El diseño del saco de huevos neomorfo se asemeja a una versión más pequeña del silo de huevos de H.R. Giger, diseñado pero no utilizado en la película original de Alien. En borradores anteriores de la película, el neomorfo y el xenomorfo iban a pelear, y en un borrador posterior habría una escena en la que el segundo neomorfo y el primer xenomorfo se enfrentarían a Daniels y a Lope en el escape de la escena del templo del ingeniero. Estos fueron eliminados de la película, pero se mantuvieron en la novelización. David hace bocetos detallados al estilo de H.R. Giger, el artista que originalmente creó la apariencia única del extraterrestre.
Esto es apropiado para el personaje que crea desde cero al alien, ya que Giger fue el mismo que creó a los xenomorfos. Cada película de Alien presenta un tipo diferente de grupo que interactúa con los xenomorfos: operadores de transporte comercial en Alien, el ejército en Aliens, prisioneros en Alien 3, contrabandistas en Alien Resurrection, arqueólogos en AVP, una combinación de humanos suburbanos normales, fuerzas policiales y militares en AVP Requiem, y científicos de investigación en Prometheus. Si bien los personajes principales de esta película son científicos, también son colonos. El peinado que luce Daniels en esta película se basó en la peluca que lució Ezra Miller, su coprotagonista en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Fue Miller, durante una pausa de la filmación de esa película, quien ayudó a filmar el vídeo de la audición de Watterson. Mientras filmaba dentro de su tráiler, ella notó la peluca que usaba para su personaje, Credence, y le preguntó si podía probársela, ya que pensó que era genial. Lo que le llamó la atención de hacer esta película fueron las dos garantías de Ridley Scott en su carta de oferta: filmar el material requerido de los actores rápidamente y a tiempo, y el compromiso con los actores principales sobre sus personajes durante la cena después de cada día de filmación. Los astronautas y los científicos de la NASA le han dicho a Scott que a veces obtienen ideas de las películas de ciencia ficción porque los cineastas han pensado en los problemas de una manera que ellos mismos no. El facehugger del planeta 4 se parece mucho a una especie de artrópodo que David apodó el caparazón en su documentación ecológica del planeta 4. Ridley Scott hizo que Prometheus respondiera a la pregunta de quién haría una cosa tan biomecanoide y horrible y por qué razón. Esa película siempre tuvo la intención de ser un primer paso para responder a esa pregunta, con Covenant continuando la historia. Es por eso que esta película se abre con un prólogo que muestra a David y a Peter Weyland en sus primeros días, explicando las motivaciones que van a venir después. El xenomorfo del planeta 4 tiene un cráneo humano debajo de la cúpula lisa, algo que también presentaba el xenomorfo original de Alien. La primera toma de la película es el ojo abierto de David mirando directamente a la cámara, exactamente como las tomas iniciales de Blade Runner y Blade Runner 2049. Ridley Scott dirigió Blade Runner y finalmente produjo la secuela, aunque originalmente tenía intención de dirigirla, pero hizo Alien Covenant en su lugar y le dio las riendas de la dirección a Denis Villeneuve. Alien Covenant tiene múltiples referencias a Blade Runner. Si bien es prácticamente idéntico el xenomorfo en las películas anteriores de Alien, esta versión posee diferencias notables. En particular, carece de características biomecánicas y sus extremidades son más largas, más delgadas y sin piel, con músculos y vasos sanguíneos expuestos y huecos en las axilas. Los hombros y los tubos dorsales son notablemente más pequeños y estrechos. Esta variante de xenomorfo también tiene una cola más delgada y elegante que termina con una pequeña púa o aguijón. Las diferencias en el dron se extienden en su forma chestbuster, así como el facehugger en menor medida. Scott estaba planeando filmar la película en 3D como su último par de éxitos en taquilla, pero se mantuvo el 2D debido al desvanecimiento de interés en ese formato. Ridley Scott declaró que miró a Danny McBride y le mostró Slim Pickens, dice, y agrega que la apariencia del personaje es un guiño al uso de Pickens por Stanley Kubrick en Doctor Strangelove. La represalia de Guy Pearce en su papel de Peter Weyland en el prólogo de apertura marcó la primera aparición de Pearce en la franquicia, interpretando a Weyland sin maquillaje de vejez, además de la charla que hizo esa falsa, viral, lanzada como cortometraje promocional de Prometheus. Ridley Scott se sorprendió de que ninguna de las 3 secuelas de Alien se molestara en hacer la pregunta de ¿por qué?, en lo que respecta al origen de las criaturas.
Él pensaba que era realmente una de las primeras preguntas que habría que hacer para continuar la historia, pero que significaría salir de esa idea de la vieja casa oscura donde la gente va a morir, entre comillas, y que eso es muy simplista y que por eso las secuelas pues son simples. En la novelización, David menciona que los neomorfos derivan sus rasgos de sus anfitriones y que un neomorfo engendrado de un insecto se vería diferente a un neomorfo engendrado de un animal cuadrúpedo. Esto es un guiño al xenomorfo Runner de Alien 3. Debido al crecimiento acelerado de esta especie, el Chestburster en sí parece nacer casi completamente desarrollado, similar al Spike que surgió del Rottweiler o del buey en Furia 161, según la edición que estemos viendo, si es la de cines o la especial de Alien 3. El xenomorfo del planeta 4 fue capturado en movimiento por el actor español Javier Botet, quien si no, que tiene el síndrome de Marfan, un trastorno hereditario que afecta el tejido conectivo. Conocido principalmente por sus papeles en REC, Mama y The Conjuring 2. Uno de los parches que lleva la tripulación tiene dos ángeles agachados sobre una losa que imitan las representaciones de los ángeles que se sientan en la tapa del arca de la Alianza Perdida. En 2015, el escritor y el editor Neil Blomkamp anunció planes para hacer una quinta película oficial de Alien, basada en ideas y obras de arte que él mismo había desarrollado. La película seguiría a Aliens ignorando Alien 3 y Alien Resurrection. Iba a ser producida oficialmente por Ridley Scott junto a Alien Covenant y con Sigourney Weaver y Michael Biehn programados para repetir sus papeles como Ripley y Hicks respectivamente. Sin embargo, se le pidió a Blomkamp que retrasara su proyecto de Alien hasta que se lanzara Alien Covenant. Scott después afirmó que el estudio había cancelado el proyecto por completo, que según sus informes nunca se había desarrollado más allá de un tratamiento de historia de tan solo 10 páginas. Aunque Blomkamp declaró que el proyecto estaba oficialmente muerto y que se había mudado a otros proyectos, el director de Aliens, James Cameron, dijo que le encantaba el concepto de Blomkamp para la quinta entrega y que tenía la esperanza de trabajar con él en el futuro. Los vehículos de construcción en Terraforming Bay tienen la marca de JCB, Joseph Cyril Bamford Excavators Limited, un fabricante británico de equipos pesados del mundo real. Según el director Ridley Scott, el neomorfo es la primera generación de extraterrestres. La palabra neo es un prefijo del griego antiguo que significa nuevo o joven. Algunos fanáticos han apodado a la nueva variante xenomorfo que aparece en la película como un protomorfo, creyendo que es el precursor o progenitor del clásico original xenomorfo que se ve en Alien. En la novelización de la película se describe que la variante xenomorfo del planeta 4 posee un exoesqueleto biomecánico, pero en la película en sí, el xenomorfo carece de tales características biomecánicas. Según Ridley Scott, fue una decisión de diseño hecha a posta. En el clip del prólogo de la última cena, uno de los miembros de la tripulación comienza a ahogarse con la comida en medio de una cena estridente. Afortunadamente, el miembro de la tripulación solo se está ahogando esta vez, y Walter puede aplicar rápidamente una maniobra de Heimlich improvisada sobre ella. Obviamente es una referencia clara a la escena mítica del Chestburster de Alien. El saco de huevos se parece mucho a los hongos Lycopedron piriforme puffball y sus funciones. El lema de la película es una referencia directa a La Divina Comedia. Esta película marcó 20 años desde que en Alien Resurrection el xenomorfo original fue visto exclusivamente en una película de Alien. También habían pasado 10 años desde que el xenomorfo fue visto en un estreno en cines, después de Aliens vs Predator Requiem. El paseo final de David, a través de los colonos durmientes, presentaba originalmente a Fassbender haciendo una patada al estilo de Adolf Hitler, pero lo quitó por temor a que fuera demasiado cómico.
La misión de la Covenant es terraformar y colonizar Origae 6, y sería el cumplimiento de la supervivencia de la humanidad como civilización de tipo 2, y teóricamente disminuiría las posibilidades de que las especies que enfrentan a la extinción se parezcan a la historia bíblica de Noé del libro del Génesis. La narrativa habla de la promesa de Dios a la humanidad de no enviar nunca otro apocalipsis, que es de donde pudo haber venido el subtítulo de Covenant. Rebecca Ferguson fue considerada para el papel de Daniels, pero finalmente rechazó el papel para hacer la película Life, otra película de terror alienígena estrenada el mismo año que Alien Covenant, 2017. Al comienzo de la escena en la que David le enseña a Walter a tocar la flauta, entra en escena citando Silva y vendré. Esta es una referencia a la historia de M.R. James, Silva y vendré a ti, muchacho, donde el protagonista encuentra un silbato que al sonar libera un espíritu que persigue al descubridor del silbato hasta su muerte. Hay dos logotipos asociados con Weyland-Yutani. Uno es la W estilizada sobre una I, y el otro es un símbolo ancho y alado. Este símbolo tiene su origen en el antiguo Egipto y en Mesopotamia. Se le asocia popularmente con el dios halcón Horus, y el disco en el centro representa al dios del sol Ra. Sin embargo, se le conoce más apropiadamente como el Horus de Bedet. Bedet, representado por el sol, era un dios menor que fue absorbido por Horus. El mayor significado del símbolo se asocia más comúnmente con la vida eterna y con los cielos. Teniendo en cuenta que este símbolo está asociado con el personal de las naves, como se ve en las lecturas de la tripulación individual en sus cápsulas de éxtasis, así como con los sistemas de las naves, lo más probable es que el logotipo del sol alado represente las divisiones de Weyland-Yutani relacionadas con el espacio. El concepto de construir mundos mejores se relaciona tanto con la vida eterna y con el espacio como la ubicación de estos mundos. Se ha observado que la apariencia física del neomorfo es similar al beluga xenomorfo del primer guión de Prometheus, Alien Engineers. Además, los medios por los que los huéspedes se infectan a través del contagio aéreo tienen similitudes notables con aspectos del guión no producido de William Gibson para Alien 3, en el que el xenomorfo regular desarrolla la capacidad de procrear a través de una forma aérea. El descubrimiento de la Covenant de una transmisión y los eventos que siguieron es similar al descubrimiento de la Nostromo de una baliza que los llevó al LV-426 en Alien. Si bien Planeta 4 no es el nombre oficial dado a Uncharted World por ninguno de los miembros de la tripulación de la Covenant, Planet 4 Main Theme es el nombre de la pista número 6 de la banda sonora oficial de Alien Covenant, que se reproduce dos veces en relación con este planeta. El primero es mientras Mother señala este planeta como el origen de la transmisión. El segundo es mientras la USCSS está en camino al planeta. Aunque Walter menciona que los eventos de Prometheus tuvieron lugar 10 años antes, en realidad son 11 años después de Prometheus, que tuvo lugar en gran parte de diciembre del 2093. A pesar de los temas y metáforas sexuales evidentes presentes en esta saga, esta es solo la segunda película de Alien que contiene desnudez real. La primera película en contener desnudos de la saga Alien fue Alien Resurrection, en el que se pudo ver a los clones fallidos de Ripley totalmente desnudos. Si se cuentan los recortes de revistas de mujeres desnudas en la litera de un miembro de la tripulación de Alien, o el póster de una mujer desnuda vista brevemente dentro del casillero de un marine en Aliens, esta sería la cuarta película. Sin embargo, es la primera película en presentar la desnudez dentro de un contexto sexual. La escena del aterrizaje del transbordador se filmó en Nueva Zelanda y un porcentaje más alto de lo esperado de estas tomas de paisajes son reales. La canción que Shaw tarareaba durante la transmisión era Take Me Home Country Roads, del álbum de 1971 de John Denver, Poems, Prayers and Promises. Al igual que las otras dos películas de Ridley Scott de Alien y Prometheus, esta película involucra a los personajes que se despiertan bruscamente del sueño criogénico. Sin embargo, en Prometheus y en Alien,
Los tubos de criosueño a bordo del Prometheus y de la Nostromo parecen funcionar de manera diferente a los que se ven en Covenant. A bordo de la Prometheus, los tubos de criosueño parecen estar llenos de líquido, y los personajes no tienen que usar nada más que su ropa interior. Es lo mismo a bordo de la Nostromo, pero los tubos de criosueño parecen estar llenos de gas en lugar de líquido. A bordo de la Covenant, las cápsulas criogénicas se llenan de gas, al igual que los de la Nostromo, pero los miembros de la tripulación tienen que usar principalmente ropa interior térmica y de cuerpo completo. La afición de David por la música de la ópera wagneriana Das Rheingold se destaca porque, a partir de esta película, se pueden notar algunos paralelismos entre la franquicia de Alien y el anillo del Nibelung, como Alberich el Enano. Al igual que Alberich el Enano, David abandona el amor para forjar el arma definitiva. Alberich lo hizo para robar y forjar el Rheingold en el anillo epónimo, mientras que David lo hizo para usar los secretos de los ingenieros y crear xenomorfos. Al igual que el anillo forjado y maldecido por Alberich, los xenomorfos, la última creación de David, no traerían nada más que muerte y ruina entre todos aquellos que buscaran cogerlos como propios y usarlos como arma definitiva. Incluso después de que David, al igual que Alberich, esté mucho tiempo fuera de escena. Weyland-Yutani, la búsqueda obsesiva y estrecha de mente de los xenomorfos, es paralela a la búsqueda codiciosa de numerosos personajes en el ciclo del anillo para obtener ese anillo que hemos comentado. Al igual que con los créditos iniciales, la película también rinde homenaje a la partitura original de Alien, con el compositor Jet Kursel haciéndose eco del trabajo de Jerry Goldsmith en varias ocasiones. Los cascos incluyen una banda en la parte superior similar a la de Prometheus. Se trata de una franja de pantallas LCD que proporcionan diversos contenidos, que van desde lecturas de estado y transmisiones de vídeo, como la transmisión de vídeo del casco de otro astronauta. Al igual que con los cascos de Prometheus, se trata de pantallas reales que funcionan en la vida real, en lugar de solo accesorios. En la secuencia de apertura, David se nombra a sí mismo después de mirar una réplica de la estatua del David de Miguel Ángel, una famosa obra de arte de la época del Renacimiento realizada al estilo de las antiguas estatuas grecorromanas. Ridley Scott declaró en una entrevista que los androides son el futuro de la serie de Alien. Ahora ha hecho 5 películas con ellos, incluido Alien Covenant, y también ha dirigido 2 episodios de Raised by Wolves, que trata sobre androides que crían a los niños en un planeta misterioso. El poema Ozymandias de Percy Bysshe Shelley es discutido extensamente por personajes tanto en esta como en la película anterior de Billy Crudup, Watchmen. Hay un anuncio viral para los sintéticos Walter, al igual que había uno para el sintético David 8 en Prometheus. Después de que Walter se acerca a la ventana, después de su secuencia de creación, 2 luces reflejadas forman una figura de 8. El tema del poema Ozymandias son las ruinas de Ramsés II. El director Ridley Scott describió el relato bíblico de Ramsés y las plagas de Egipto en la película Éxodo, Dioses y Reyes del 2014. El Audi Lunar 4, utilizado en la película, es una pieza de tecnología del mundo real. El Lunar 4 rover fue construido por el fabricante de automóviles alemán Audi. El nombre de Praetomorph fue desarrollado por los creadores de Alien The Role Playing Game a partir del término del protomorph, usado anteriormente durante la etapa conceptual para el diácono de Prometheus, combinado con el prefijo prae tomado del mutágeno Plagiarus praepotens, descrito en la novela Alien de Cold Forge. Como parte de la colaboración entre 20th Century Fox y Audi, un cortometraje creado por 20th Century Fox, 3AM y Audi. Sin embargo, los eventos en este corto contradicen eventos establecidos en la película. El cortometraje muestra al xenomorfo de la Covenant en la misma fecha en la que la tripulación se despertó del hipersueño. Suponiendo que la fecha es simplemente un error, aún no se explica cómo Cole, que fue mostrado asesinado en el planeta 4, de alguna manera todavía está vivo al bordo del Covenant mientras que el xenomorfo está merodeando la nave.
Amy Seimetz disfrutó tanto trabajar con Carmen Ejogo en esta película que más tarde le ofreció el papel principal de su historia en la segunda temporada, La experiencia de la novia. En cada una de las películas de Alien, el director Ridley Scott ha utilizado un compositor diferente para la partitura. En la original trabajó con Jerry Goldsmith, en Prometheus trabajó con Mark Streitenfeld y en esta película ha trabajado con Jet Carcel. Los neomorfos sangran de color amarillo, junto con la sangre ácida de color amarillo verdoso de los protomorfos y el aceite blanco del androide. Esta es la segunda película en la que Michael Fassbender y Katherine Waterston han aparecido juntos, siendo la primera Steve Jobs. Esta fue la primera experiencia de Ridley Scott usando cámaras Arri Alexa. Más tarde las usaría nuevamente en su película posterior, Todo el dinero del mundo. La fecha de la misión, que figura al comienzo de la película, es el 5 de diciembre, que también es el cumpleaños de Walt Disney, también conocido como Walter Elias Disney. El sintético de esta película se llama Walter en honor al director Walter Hill. Rosenthal se revela judía en una escena eliminada en la que ora en hebreo. El indicio de muerte sería su nombre, ya que Rosenthal es típicamente un nombre judío de origen. Ridley Scott dijo: filmando estas cosas tienes que saber qué diablos estás haciendo. Dice y agrega que es por eso que personalmente hace un guión gráfico de todo. Demian Bichir y Cali Hernández aparecieron también en Machete Kills. Esta es la segunda película en la que James Franco y Katherine Waterston aparecen juntos. También aparecieron en The Letter. Katherine Waterston y Billy Crudup también protagonizaron Glass Chin. Hay diferencias notables entre el neomorfo de la película y la figura de NECA. La versión de la película tiene púas más pequeñas en la espalda y una mandíbula más larga, mientras que la versión NECA tiene una mandíbula más corta y dos púas largas en la espalda. Eso es porque NECA ha recibido arte conceptual de Colin Schulber, que después se cambió en la película. James Franco tiene un cameo como el Capitán Branson, el esposo de Daniels. Aparece en varias escenas eliminadas, pero su tiempo en pantalla en la película se redujo a tan solo ese cameo. Durante su confrontación con Walter, David le pregunta si prefiere servir en el cielo o reinar en el infierno. La línea se refiere al poema de John Milton, El paraíso perdido, donde Lucifer afirma que es mejor reinar en el infierno que servir al cielo. Esto encaja con el deseo supremo de David de no estar más al servicio de la humanidad. Paraíso perdido fue el subtítulo original de esta película antes de que se eligiera Covenant. Danny McBride dijo que estaba gratamente sorprendido de ser elegido en un papel mayoritariamente directo. Él pensaba que un comediante como él sería elegido para el típico idiota desagradable que sería asesinado al principio de la película. Algunos de los elementos que se omitieron en el guión original de Jon Spaihts para Prometheus después de una reescritura completa parecen haber sido reutilizados en Covenant. Estos incluyen que David es mucho más malévolo, muestra abiertamente su desdén por los humanos y usa a uno de ellos como víctima. Estos elementos habían sido eliminados a petición del estudio, que quería que Prometheus fuera una película más independiente dentro de la franquicia en lugar de una verdadera precuela de Alien. Pero esta estrategia se abandonó en esta película debido a las críticas de Prometheus. Es la segunda vez en la franquicia de Alien en la que el protagonista de una película anterior muere antes de que ocurra la siguiente película. En Aliens, Hicks era un personaje principal solo para ser asesinado fuera de pantalla al comienzo de Alien 3. Aquí Elizabeth Shaw, de Prometheus, que al final de esa película partió para descubrir por qué los ingenieros querían destruirnos, muere antes de que comience la película. Walker indica la facilidad de David al señalar su identificación errónea del autor del poema Ozymandias como Lord Byron, cuando fue escrito por Percy Bysshe Shelley. Entre las ironías de que David no está familiarizado con el poeta, está que Shelley era el esposo de Mary Shelley, quien escribió la novela Frankenstein o El Prometeo moderno, en la que una criatura hecha por el hombre se educa, se vuelve inteligente y llega a odiar a su creador.
al igual que le ha pasado a David. Por el contrario, el propio David podría ser análogo de Frankenstein y sufrir un destino similar por su propia creación que crece más allá de su control. La música que toca David cuando se enfrenta a Walter es la misma partitura que se toca hacia el final de Prometheus. Al comienzo de la película, Peter Weyland le explica a David que no puede crear vida, ya que no es un humano. Esta es la motivación de David más adelante en la película, crear la forma de vida perfecta utilizando a la tripulación de Covenant como anfitriones. La visión que tenemos del cadáver de Shaw con crecimientos óseos que se mezclan con su cabeza recuerda varias de las pinturas de H.R. Giger que se centraban en rostros femeninos, en particular Lil. Una escena eliminada muestra a la tripulación relajándose y divirtiéndose antes de irse a dormir criogénicamente. Branson habla de sentirse enfermo como si estuviera ardiendo. Esto presagiaba su destino en la película. En una entrevista con BBC Radio 2, Michael Fassbender reveló que aparecería un nuevo tipo de criatura alienígena. En el plató se le conocía como neomorfo. En la novelización de Aliens del 86, Bishop especula que un sintético más audaz que él podría en realidad caminar entre los extraterrestres totalmente ileso. David ciertamente lo cree así de verdad y trata de ganarse a un neomorfo mostrando una falta de miedo, hasta que Oram lo mata. Su creencia parece estar justificada. Cuando Daniels atrapa al xenomorfo en el camión en Terraforming Bay, ella dice: "Te atrapé, hijo de puta". Esto es lo que dice Ripley cerca del final de la primera Alien, después de que ella explota la Nostromo, pensando que había destruido al xenomorfo, sin darse cuenta de que realmente estaba con ella en la cápsula de escape. La piel de Walter se regenera cuando recibe una puñalada de David y sus comentarios cuando pelea con su predecesor implican que es parte de las actualizaciones desde el modelo de este último. Walter durante el clímax todavía tiene sus cicatrices y sus cortes, un gran consejo de que en realidad es David cuya piel no pudo regenerarse como tal. Cuando David ataca a Daniels hay un guiño a Blade Runner. Daniels apuñala a David debajo de la barbilla con la antigua uña de herradura de su esposo que ella usaba como collar. Luego David dice: "Ese es el espíritu". En Blade Runner, Roy Batty, el último replicante superviviente, utiliza el mismo tipo de clavo a través de su mano. Luego, cuando Deckard lo golpea con una pipa, Batty responde diciendo que ese es el espíritu. Además, cuando David está hablando con Walter y presumiblemente está a punto de matarlo, le da un suave beso antes de apuñalarlo. Esta también es una referencia a la escena de Blade Runner en la que Roy Batty está hablando con su creador, el Dr. Tyrell. Le da un beso suave y después lo mata. La revelación de David tomando el lugar de Walter y dejando un mensaje en su voz recuerda a un final alternativo que fue propuesto para la Alien original de Ridley Scott, en el que el xenomorfo lograría matar a la tripulación y hacerse cargo de la Nostromo, terminando la película dejando un mensaje con la voz de Dallas. Este final fue rechazado por 20th Century Fox, quien exigió a Scott que cambiara el final a uno en el que el alien muriese de verdad. Las escenas eliminadas y las características adicionales de la película brindan información que finalmente se omitió del producto final. Las escenas proporcionan una explicación más detallada de cómo David asesinó a la doctora Shaw y creó a los extraterrestres que se ven en la película e implican que el plan original de David había sido atraer a los colonos al planeta 6 para usarlos como especímenes de experimentos en lugar de un medio de escape. También presagian posibles planes de David para trabajar con Weyland Yutani Corporation y usar a Daniels para crear una reina alien, e indican que David desea usar sus creaciones para dominar la galaxia. Otras escenas explican la historia de fondo del capitán Branson y Daniels viviendo en una Nueva York futurista, así como Daniels llorando después de la muerte de Branson en la explosión de neutrinos. Los orígenes exactos y la naturaleza de la variante xenomorfo del Planeta 4 han sido ampliamente debatidos entre los fanáticos con muchísima especulación. Algunos creen que David es responsable de la especie xenomorfo XX-121, mientras que otros creen que simplemente recreó algo que crearon los ingenieros.
El debate surge de la evidencia de una especie similar al xenomorfo representada en un mural dentro de la nave del ingeniero explorada por la tripulación de Prometheus. No está claro si David vio el mural en ese momento, lo que generó un debate entre algunos fanáticos sobre si esto tuvo alguna influencia en los experimentos de David. En la novelización y los primeros borradores del guión, los ingenieros crearon el xenomorfo XX-121 y se creó la variante xenomorfo de David en un intento de replicarlo. La película final carece de esta revelación, y los comentarios de Ridley Scott indican que la decisión se tomó al final de desarrollo para que David fuera el único creador. La canción que David interpreta con la flauta frente al santuario de Shaw es una devolución de llamada al tema musical de Prometheus. Es posible que el xenomorfo que nació de Oram haya perdonado deliberadamente a Lope y, en su lugar, haya matado a Cole, ya que pudo haber sentido que Lope era un anfitrión de un chestbuster. En una versión ampliada del prólogo, Peter Weyland y David discuten sobre la entrada de los dioses al Valhalla de Richard Wagner. La pieza se relaciona con un derrocamiento de los creadores, los dioses, por sus creaciones, los humanos. Esto es paralelo a la tensión entre los ingenieros y sus creaciones humanas, y la lucha entre los humanos y su creación robótica, David. También presagia una posible lucha del propio David contra los xenomorfos que ha creado. En una entrevista con IGN, cuando se le preguntó por qué David creó los xenomorfos, Ridley Scott dijo que lo hizo por curiosidad, una devolución de llamada a la respuesta de Charles Holloway, ¿por qué podríamos?, a la pregunta de David de que por qué los humanos lo crearon. Un rechazo a la humanidad como inadecuada, y a los ingenieros por haber hecho pipí al crear algo que finalmente se volvería contra ellos, los humanos, y el deseo de crear una especie superior para exterminarlos y reemplazarlos a todos. En la versión en DVD, el comentario del director hace que Scott discuta varios detalles detrás de la escena que no se mostraron directamente o que se eliminaron, como David drogando a Oram para hacerlo menos cauteloso con el huevo de xenomorfo. Según el comentario del director de Ridley Scott, la variante Planeta 4 del xenomorfo es capaz de regenerarse de posibles heridas mortales como aplastamiento o desmembramiento, haciéndola virtualmente indestructible. En Prometheus, David casi no mostró simpatía ni preocupación por Shaw cuando se descubrió su embarazo. Su principal interés estaba en el feto, y estaba dispuesto a obligarla a quedarse embarazada para poder quedarse con el feto y poder estudiarlo. Esto presagia su eventual destino en sus manos, y que sin importar sus sentimientos por ella, David pondrá sus propios intereses científicos por encima del bienestar de Shaw. La película continúa el tema de Lawrence de Arabia en relación con el personaje de David que ya se exploró en Prometheus. En el flashback al comienzo de la película, Peter Weyland le dice a David que él es perfecto y plantea la pregunta fundamental de ¿dónde vino la humanidad? Y por extensión, David. David responde señalando que Weyland morirá. Esto le da a David un sentido de ego y un propósito, que es descubrir el comienzo de las cosas. Muchos años después, como se ve en Prometheus, David ve un vídeo de Peter O'Toole en Lawrence de Arabia, una película que se centra en el ego de Lawrence y su creencia de que puede hacer cualquier cosa. Al notar su parecido físico con O'Toole, se arregla mientras se mira en el espejo. En Alien Covenant, David canta El hombre que rompió el banco de Monte Carlo durante una escena de transformación. Este es un guiño a Lawrence maravillado por los ecos de su propia voz, mientras canta esta misma canción después de vagar durante muchos días solo en el desierto. Mientras Lawrence canta esto, de repente se pone en contacto con un oficial británico que lo guía al campamento del rey Faisal. Destaca el prolongado aislamiento de David. Cabe señalar que a medida que el éxito de Lawrence se expande y sus seguidores aumentan, se vuelve más sediento de sangre, llegando finalmente al punto de ordenar un ataque sin prisioneros contra los turcos en retirada. Un personaje afirma lo extraño que es que el mundo esté completamente tranquilo, sin pájaros ni nada. Cuando se muestra el estudio de David se revela por qué. Los xenomorfos mataron hasta el último animal del planeta, o David los infectó con su virus para crear uno nuevo. Durante la batalla final con el alien, Daniels dice que van a volar a este hijo de puta al espacio. Esta es la línea exacta que Ripley da en Alien cuando describe cómo deshacerse del alien.
En la novelización de esta película, David le muestra a Oram un ovomorfo fosilizado y el facehugger muerto dentro, señalando que son una creación de un ingeniero, diseñado mucho antes de que él llegara al planeta. David continúa expresando su deseo de jugar a ser Dios, afirmando que él mismo desea crear una forma de vida igualmente perfecta, aparentemente inspirada por los experimentos pasados de los ingenieros que crearon los primeros xenomorfos. Esto está en fuerte contradicción con la película, que en cambio implica que David es el creador de la especie xenomorfo y que los crea sin ninguna referencia de los experimentos anteriores de los ingenieros. Billy Crudup arruinó las primeras tomas de su encuentro con el facehugger. Después de haber visto el Alien original, sabía exactamente qué esperar y no podía dejar de reírse con anticipación. Ridley Scott le dijo: «Solo un idiota asoma la cabeza por ese huevo abierto, pero John Hurt lo hizo, así que tenemos que volver a hacer esto». David reflexiona con frecuencia sobre el poema Ozymandias, pero lo malinterpreta. Parece creer que se trata de creer algo que durará para siempre, pero en realidad es un poema sobre la inevitabilidad de la decadencia a través del tiempo, lo que implica que todo, incluso los dioses, finalmente mueren, y lo que es peor, se olvidan. La edición china de esta película fue lanzada en junio del 2017, presenta mucho menos tiempo en pantalla de los Aliens, reduciendo el tiempo de ejecución a 116 minutos. Se han eliminado tomas amplias y algunos primeros planos del xenomorfo y del neomorfo, así como la escena de David besando a Walter y otro material debido a las regulaciones de censuras chinas. David le pregunta a Walter si alguna vez sueña. Esta misma pregunta se hizo a los robots en Blade Runner. La escena en la que David le enseña a Walter a tocar la flauta se hizo famosa por sus evidentes matices homoeróticos presentes en su diálogo, que se da un paso más allá cuando comparten un besito. Según Ridley Scott, esta escena estuvo fuertemente influenciada por la escena erótica que algunos consideran infame de Cerámica de Ghost con Patrick Swayze y Demi Moore. La novela menciona que Oram había soñado con encontrarse con Dios mientras estaba inconsciente debido al facehugger. Las víctimas de facehugger comúnmente parecen tener sueños extraños o pesadillas, como por ejemplo Kane en Alien original y Purvis en Alien Resurrection, mencionando que tenían malos sueños. Sin embargo, se da a entender que Kane ya no tenía un fuerte recuerdo del ataque del facehugger, solo un recuerdo aislado de asfixia que podía estar interpretando como un mal sueño. Purvis mencionó que sí que vio cosas horribles cuando se despertó, probablemente aludiendo al interior de un huevo alienígena que estaba colocado justo enfrente de él, ya que había sido inmovilizado. Las generaciones de neomorfos anteriores que se exhiben en la guarida de David recuerdan al laboratorio de Alien Resurrection que contiene los clones fallidos de Ripley. La novela describe al facehugger del planeta 4 como increíblemente fuerte, y ni Lope ni Cole pudieron quitárselo incluso con su fuerza combinada, lo que requirió el uso de un cuchillo para que Cole se lo cortara a Lope. Ridley Scott dijo que después de que David mató entre comillas a Walter, pensó: «Mierda, ¿cómo puedo hacer que Walter regrese?». David ataca a Daniels en la necrópolis, después de que ella descubre sus planes para los xenomorfos, en una habitación que contiene pergaminos enrollados. En Alien, Ash ataca a Ripley justo después de descubrir las órdenes de la compañía de preservar al xenomorfo. Intenta asfixiar a Ripley metiéndole una revista enrollada en la garganta. Además de la estatua que imita al David de Miguel Ángel como un hombre desollado, en su laboratorio, David tiene otra burla a un icono cristiano. Una forma temprana de un bebé neomorfo colgado en una estructura en forma de cruz, que es claramente una burla a Jesucristo. Esto es doblemente significativo, ya que en el guión original de Prometheus se reveló que los ingenieros, antes de abandonar a la humanidad, enviaron a uno de su especie para guiarlos a una forma de vida más pacífica. En cambio, la raza humana lo crucificó, como la implicación de que era Jesucristo, que ya se comentó en las curiosidades del vídeo anterior. Alrededor de la hora 12 minutos,
Rosenthal se encuentra con el neomorfo completamente desarrollado, y es similar al de Alien. Cuando Brett se encuentra con el xenomorfo completamente desarrollado, ambos personajes incluso son asesinados por la criatura, aunque de manera diferente. Rosenthal por decapitación y Brett por mordida en la cabeza. Las personas en criosueño fueron infectadas deliberadamente por David al final para usarlas como conejillos de indias y unidades de gestación, y así transportar a las criaturas. Fue lo que Ripley acusó a Burke de planear en Aliens. Se mostró en Alien Resurrection y se presentó en varias de las historias de Dark Horse Comics. Como hemos dicho, en todas las películas de Aliens aparece un androide con una letra del abecedario, ¿vale? Vamos a repetir esto porque aquí hay otra curiosidad pequeña. En la primera película teníamos a Ash con la letra A, en la segunda y tercera a Bishop con la letra B, y en Prometheus y Covenant tenemos a David con la letra D. Pero también existe Walter. ¿Qué pasa con él? Vale, el papel de Walter en esta película es el del alter ego de David. Dado que el nombre de David comienza con la cuarta letra del alfabeto, el nombre de Walter comienza con la cuarta letra del final del alfabeto. El siguiente androide visto en una película posterior debería tener el nombre que comenzaría con la siguiente letra del alfabeto, que en este caso sería la E, por lo que es posible que veamos a un androide, yo que sé, llamado Eddie. Ridley Scott aprendió el truco de que David haga contrabando tragando cosas durante una investigación para la próxima película que tenía que hacer, titulada Cartel. Atención, dijo lo siguiente: me enteré de que las chicas tragan, meten cápsulas de cocaína en anticonceptivos y se pueden tragar hasta 30 y después, cuando llegan, pues las echan, las expulsan o lo que sea y llevan las drogas de esa manera. ¿Puedes creerlo? Cuando David desata el líquido negro en un flashback mientras recuerda el poema Ozymandias, los botes que se dejan caer brevemente se asemejan a una hélice de ADN antes de detonar. Esto es bastante interesante porque se ha demostrado que el líquido descompone y reformatea el ADN orgánico. Anchor muere cuando el neomorfo le desgarra la cara y la garganta al golpearlo con la cola. En el libro, la criatura le perfora la parte superior del cráneo con la cola. Los fans han apodado a los neomorfos que brotaron de la espalda de Edward y de la boca de Hallett como el estafador y el estafador de la boca, respectivamente. Lope es atacado por un facehugger, pero a pesar de herirlo en el proceso, su compañero casi de inmediato logra quitárselo por la fuerza, y el facehugger muere después de aparentemente fallar. López, sin embargo, todavía está infectado y es asesinado por un embrión alienígena, que es un Cerebrus Redcom, para cada personaje de la serie que alguna vez fue atacado por uno. Significa que se infectaron instantáneamente y las posibilidades de salvarlos eran mucho más escasas de lo que incluso la audiencia puede pensar. El facehugger debe plantar el huevo en una fracción de segundo, y solo abraza, entre comillas, a la víctima durante unas horas para mantener a la víctima inconsciente, para que sea menos probable que muera o intente sacar al alien antes de que estalle. Una posible explicación de esto podría ser que el facehugger implanta un embrión inmediatamente si detecta una extracción inminente o la muerte. Es muy poco probable que el parásito implante normalmente el embrión o el agente viral inmediatamente después de la unión. Sin embargo, lo anterior es correcto en el sentido de que el protector facial permanecerá adherido para garantizar que el implante esté seguro y comience a desarrollarse en la cavidad torácica. Básicamente, las fuentes dicen que mientras un facehugger permanece unido a un anfitrión hasta por 26 horas, la implantación ocurre justo por debajo de la mitad de ese tiempo, ya que el informe de Weyland-Yutani indica que permanecerían adheridos después de la implantación hasta 16 horas. Aún así, el incidente es difícil de reconciliar, ya que es absurdamente rápido, y hace que la capacidad de la criatura para mantener vivo a un anfitrión sea redundante si puede infectar instantáneamente. Otro punto a considerar es que estos no son los tipos xenomorfos descritos anteriormente, son la versión de David. También es posible que David implantara a Lope cuando se estaba curando la quemadura de la mejilla, usando esporas o algo así. Después de todo, tenía un par de embriones en su persona, no habría necesidad de que la escena de Walter venda su herida de otra manera. La película realmente no necesitaba 3 escenas de un hombre al que le aplicaban un vendaje en la cara.
De hecho, podría haber escapado del facehugger solo para ser implantado de otros modos. La tripulación de la Covenant enseñando al xenomorfo y guiándolo a un área específica para intentar matarlo recuerda un poco al clímax de Alien 3, aunque aquí está mejor. A diferencia de la mayoría de los planetas que aparecen en las películas de Alien, el mundo alienígena en el que se desarrolla principalmente la historia es aparentemente similar a la Tierra. La mayoría de los otros planetas que aparecen en las películas de Alien, además de la Tierra, se representan como rocas estériles, primordiales o miserables en el espacio. Cuando Walter está parado en la parte trasera mientras despega cerca del final de la película, su capó es volado brevemente por el viento, presagiando que en realidad es David al servir como un callback, cuando David fue presentado por primera vez, vistiendo una bata con capucha. Las muertes de Riggs y Upworth recordaban mucho a las de Parker y Lambert de la película original de Alien. Ambos grupos de personajes mueren en un área llena de agua que gotea o fluye, y ambos mueren de una manera muy similar. Ambos también mueren en el clímax de la película. En particular también tenemos la alusión a la teoría de los fanáticos de que el alien puede haber agredido sexualmente a Lambert antes de matarla. Se muestra en la muerte de Upworth, quien al principio es golpeado por la cola del alien en su ingle, antes de que el alien realmente ataque. Ledward fue la primera persona infectada en la Covenant, como Kane en Alien, y luego Fifield en Prometheus. Los tres eran fumadores. Cuando vemos a Walter en la puente de la Covenant, cerca del final de la película, se puede ver otro pájaro bebedor en el escritorio. Este es el mismo que se vio en Prometheus, lo que es un gran indicio de que Walter es en realidad David, aunque no se explica cómo lo volvió a conseguir. Como ya hemos dicho en otras curiosidades, este pájaro también sale en Alien 1 y Alien Resurrection. Durante la pelea final con el xenomorfo, Walter mira ansiosamente la pantalla ya que no puede hacer nada para ayudar a Tennessee y Daniels en ese momento. Cuando el alien está muerto y eliminado, deja escapar un visible suspiro de alivio, porque sus dos últimos compañeros humanos están bien y la amenaza se ha ido. Esto es hasta que termina la historia y te das cuenta de que no es Walter, sino que David. Ese suspiro cambia. Ya no nos demuestra que es un suspiro de alivio, sino que se convierte en un suspiro de decepción, de luto por el muerto xenomorfo porque no logró demostrar que es un perfecto asesino. Es el cambio de pensar en el personaje de Walter o en el personaje de David. En las escenas de la necrópolis de los ingenieros se pueden ver cabezas gigantes de estatuas, similar al diseño de la cabeza gigante de la instalación en el planeta de Prometheus, donde los ingenieros crearon el líquido negro. Esta película también podría explicar la incansable búsqueda de la compañía Weyland-Yutani de adquirir las diversas versiones de los aliens para su división de armas biológicas, utilizando una versión de la Corporate Business Employee Logic, la empresa que creó a David, que trabajó como empleado en la misma empresa. David técnicamente creó las otras versiones de los aliens que se ven en la mayor parte del arco de la historia de este universo, mientras que era un empleado de Weyland-Yutani, por lo que Weyland-Yutani podría reclamar los derechos de propiedad intelectual de las creaciones de David como activos corporativos y explotarlos como armas biológicas, lo que explica la mentalidad corporativa que existe en las próximas películas de Alien, Aliens, etc. Aparte de David, que realmente es el villano principal de la película, siendo una figura prominente que regresa de Prometheus, hay otras 3 apariciones en Alien Covenant del elenco de personajes de Prometheus. Guy Pearce aparece como un Peter Weyland más joven en la escena inicial con David, mientras que Noomi Rapace aparece brevemente en la escena en la que la tripulación de la Covenant examina su mensaje, incluida su cantante John Denver, así como una aparición como un cadáver mutado en el laboratorio de David. Logan Marshall Green aparece en una fotografía con Noomi Rapace, repitiendo técnicamente su papel como el Dr. Charlie Holloway. Aproximadamente a la hora 47 minutos, David está mirando a la pantalla del xenomorfo cuando intenta atacarlo con su mandíbula interior. Esto es muy parecido a la escena de Alien Resurrection, cuando una criatura intenta atacar al Dr. Geddyman a través del cristal. El xenomorfo se prende cuando se acerca demasiado a los motores del módulo de aterrizaje, pero enseguida se retira. Así evita la forma en la que el xenomorfo fue derrotado en la película original.
Solo los miembros masculinos de la tripulación son aliens impregnados desde el nacimiento. Hallett, Ledward, Oram y Lope, de alguna forma más o menos. Daniels, que es mujer, y Tennessee son los únicos humanos que sobrevivieron intactos hasta el final de la película, aunque está fuertemente implícito que serán usados como anfitriones en un futuro. Hay al menos 2 referencias a una película anterior del director Ridley Scott, Aníbal, en esta película. La primera y más obvia referencia es que la estatua de David aparece de manera destacada en secuencias iniciales de ambas películas. Además, las partes corales de la partitura de Alien Covenant parecen ser versiones distorsionadas de una pieza coral de Aníbal, que se usa de manera más prominente cuando Clarice Starling está llegando a la mansión de Mason Berger por primera vez. Los personajes de David y Walter son bastante similares a los personajes de Data y Lore de Star Trek The Next Generation, que son androides humanoides creados por un científico respetado. Ambos pares de hermanos, entre comillas, son interpretados por un actor cada uno, Brent Spiner y Michael Fassbender, en papeles duales. Además, uno de cada par es una persona de buena naturaleza a la que le gustan los humanos, y el otro se resiente por completo con los humanos y piensa que los androides no deberían estar subordinados a ellos. La escena de la ducha donde un xenomorfo mata a 2 de los miembros de la tripulación mientras tienen relaciones sexuales parece rendir homenaje a la escena icónica de Psycho, con acumulación, gritos y todo eso. En la película original, Ripley se negó a abrir la puerta de la esclusa de aire para dejar entrar a un miembro de la tripulación infectado. En esta película, Faris se niega de manera similar a abrir la puerta y dejar salir a Karin mientras la sangre de Edward la cubría, y esta vez no hay nadie que la anule, pero el neomorfo simplemente estalla de todos modos. Esta película nos da un vistazo a una especie de eslabón perdido entre el arma biológica original y el xenomorfo completamente desarrollado con la inclusión de los neomorfos. Los neomorfos ya son increíblemente rápidos, increíblemente resistentes, agresivos y persistentes. Eso no era suficientemente bueno para David. Todavía hizo lo posible para recrear una máquina de matar que tenía todas esas cualidades multiplicadas por mucho más. La forma en la que un facehugger aparece por primera vez en Oram parece seguir el modelo de la escena de la película original. En un momento, Daniels encuentra algunas placas de identificación mientras investiga el planeta. Son de Shaw, presagiando la revelación de que está muerta desde hace mucho tiempo. La doctora Elizabeth Shaw en Prometheus se lamentó por cómo siempre quiso ser madre pero nunca llegó a tener sus propios hijos debido a los problemas de fertilidad, razón por la cual estaba terriblemente confundida cuando apareció embarazada después de tener relaciones sexuales con Charlie. Charlie estaba infectado con una sustancia viscosa negra. De alguna manera que vamos a llamar morbosa y sádica, ella consiguió su deseo en esta película. Ella es la madre de los hijos, entre comillas, de David. Ella creó la vida. David se refiere con frecuencia a Walter como su hermano. Además de la referencia obvia, también es una referencia a las actuaciones anteriores de Fassbender como Eric Lessard en otra franquicia de Fox, los X-Men, donde Magneto se refiere a sus compañeros mutantes como hermanos y hermanas. Al igual que David, Eric busca liberar a su gente del control de la humanidad, aunque la interpretación de Michael Fassbender es más un antihéroe que un villano absoluto. Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido el vídeo de curiosidades sobre Alien Covenant. Ahora podéis dejarme en comentarios qué os parecen todas estas curiosidades, si las sabíais todas o no, y como siempre estaré dispuesto a comentar si tenéis alguna duda. Y ya sabéis que el próximo vídeo podéis llevaros un saludo. Muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.